pero igual está interesante, está interesante. Gálatas 5, 16 al 21. Pongan cuidado, Ahora sí. estos son distintos, ¿sí? Gálatas dice de los frutos. Entonces, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la lección de la mente hablábamos un poco de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Entonces, ¿cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, prácticamente nosotros podemos leer amor, paz, paciencia, benignidad, humildad, dominio propio, fidelidad, amabilidad, alegría. Si yo les hablo de los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiestan esos frutos del Espíritu Santo? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Ustedes qué dicen? Del Espíritu. ¿Todos creen que en el Espíritu? No. No, en la carne porque son los actos, son evidencia. Exacto, sí. Está bien que tú digas que en el Espíritu no está mal, pero sí se manifiestan en la carne, en las obras que nosotros hacemos, porque son una evidencia de que tenemos el Espíritu Santo y por consiguiente el fruto es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si nosotros nos hace falta esos frutos, o sea, evidencia de esos frutos, si yo no tengo amor, ni paz, ni paciencia, ni dominio propio, sino demonio propio, ¿qué me hace falta? ¿Qué me falta? Oración. Pedir más Espíritu Santo que nos acompañe. Aplicarlos, ¿no? La presencia. Espíritu Santo, sí, más del Espíritu Santo, más oración es real. Y empezar también a cambiar un poco la manera de pensar, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces nos convertimos, llegamos y el Señor, el Señor produce en uno una paz increíble, pero cuando alguien me hace enojar, otra vez vuelve a salir ese tigre, león, elefante que había en mí guardado, el patico, pantera, tigre, león, el cocodrilo, todo al tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo tenía el Espíritu Santo y si yo estaba con paz? Entonces, nosotros vamos a manifestar siempre algo, pero nuestros pensamientos van a hacer que nuestro corazón empiece a cambiar lo que producen las emociones. Entonces, tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. Los dones, Dios los da, ¿cierto? Son una manifestación que nosotros tenemos en diferentes situaciones, ¿cierto? El amor con mi esposo es un amor comprometido, es una decisión que yo he tomado y eso tiene que verse reflejado en algo. No es solamente yo decirle, te amo, te amo, te amo, o todos los días hacerle, si no lo escucho, si no lo respeto, si no lo valoro. El amor tiene que incluir ciertos actos, ¿cierto? El dominio propio. El dominio propio es que si tú te enojas, tú no estrellas todas las paredes y te vas contra la cabeza de todo el mundo y le sacas un puño a alguien que no te gustó cómo te miró. No, tú te controlas. Y en la medida que tú lo vas a hacer, tú le pides al Espíritu Santo que fortalezca ese resultado. Como decía Ali, es un testimonio, es lo que está pasando dentro de mí, ¿cierto? Entonces yo ya no soy la persona que era hace un mes,
ni la que era hace 10 años. Entonces empiezo a mirar que el fruto tiene que ir tomando un tiempo. No sé si ustedes han sembrado alguna fruta, alguna mata en su casa que produzca un fruto. El fruto no sale de la noche a la mañana. Voy a sembrar esta papaya y al otro día, oye, ¿qué pasó que la papaya no salió? No, primero salen las hojas, las raíces, etcétera, etcétera, hasta que ya sale el fruto. Entonces, dice en el Salmo 1:3, es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo lo que hace prospera. Tenemos que tener un tiempo para producir ese fruto, no es instantáneo. Pero también, si pasan 10 años y no ha salido ningún fruto, tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, hay que tener una medida de tiempo, sí, hay que esperar, ¿cierto? Y yo creo que vamos a poder entender que vamos creciendo en la medida que vamos teniendo una mejor relación con el Espíritu Santo. Más comunión, más oración, así va a verse reflejado en mi vida un fruto. Yo ya no respondo como respondía hace 10 años, pero a veces hago cosas que hacía hace 10 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya no está el Espíritu Santo? No, sí está el Espíritu Santo, no te afanes, pero sí necesitas más comunión, más intimidad, más buscar de la palabra. Tenemos que dar fruto para el Señor. En Juan 15, del 1 al 8 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser fructíferos. Nosotros tenemos que producir un buen fruto. En todo lo que nosotros hacemos, en nuestro trabajo, tenemos que producir un buen fruto. En nuestra casa, con nuestros hijos, en la iglesia, tenemos que producir un buen fruto. Entonces, así nosotros buscamos ir como escalando en cada área de nuestra vida para ser fructíferos, para poder producir, para hacer cosas de las que el Señor nos ha llamado a hacer. Si Él dice que somos un cuerpo y que nos da dones, ya hablando un poco de los dones, que ya hablamos ahorita hace un minuto, entonces esos dones nos van a servir para edificar la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que producir fruto en la iglesia, tenemos que producir fruto en nuestro servicio. En la academia ustedes tienen que producir un fruto. Ustedes han recibido ya más de 40 lecciones, ya casi. En esas 40 lecciones tiene que haber un fruto de todo lo que hemos escuchado. En esas 40 lecciones les aseguro que ustedes han leído más de 100 versículos. De esos 100 versículos que hemos escuchado, tiene que producirse un fruto. Porque si no, la Biblia dice que el que no produce un fruto es cortado. Porque dice, pero toda rama que da fruto, Él la poda para que dé más fruto todavía. El Señor nos sigue preparando. El Señor va a haber cosas que van a ser cortadas. El Señor dice que va a podar para que produzca más fruto. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Definitivamente tenemos que estar unidos al Señor, asegurarnos de que estemos siempre unidos, porque si usted le quita la rama a una matica, esa matica se va a secar y eso a veces nos pasa, nos quedamos como desprendidos sin la rama. La academia lo que va a hacer es que nosotros echemos más raíces y nos plantemos más. Y sigue, ese versículo cierra diciendo, el que no permanece en mí es echado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y entonces, si hablamos que el fruto también es amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, amabilidad, entonces nosotros tenemos que encargarnos de hacer cosas que sean
resultado de ser fructíferos. Yo puedo ser más amable y puedo tomar la decisión de ser más amable. Yo puedo tomar la decisión de ser una persona más bondadosa, más amable, más generosa, más humilde. Yo puedo tomar esas decisiones. Creo que nosotros tenemos que encargarnos de estar produciendo siempre fruto. En algún área de nuestra vida tiene que haber frutos. Va a haber momentos donde de pronto no tenemos mucho fruto, pero sí es importante que nosotros llevemos fruto. Y si de pronto tú te sientes seco, que no estás dando fruto, el fruto que necesitas, que no lo ves, entonces pienso que es una buena oportunidad para pedirle aún al Padre que si tiene que podar cosas, quitar cosas de nuestra vida, a veces son relaciones, a veces son amigos cercanos que no nos están dejando fructificar, a veces son circunstancias que no nos dejan avanzar. Creo que esa es una buena poda. El fruto es la evidencia de la salvación y ese fruto glorifica al Padre. Entonces, en Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conocerán. Por eso yo no encuentro que un cristiano ande de rumba, metiendo droga, viciado, siendo grosero, de malas palabras, mal hablado, irrespetuoso, altanero. No lo encuentro, no lo encuentro. Que nos descachamos a veces, seguro sí, pero no es el objetivo de nuestra vida. Nuestra vida tiene que dar fruto. Entonces es mi selección en donde yo quiero estar, con quién me voy a rodear y a qué lugares puedo asistir, de qué charlas puedo hacer parte y de cuáles no edifican mi vida, en qué lugares no debo estar porque voy a contristar al Espíritu Santo. Entonces nosotros nos van a conocer por el fruto que nosotros tengamos, por el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, por la humildad que nosotros tengamos. Mientras no haya fruto en la vida de una persona, entonces somos unos religiosos que vamos, escuchamos, pero no estamos aplicando. A mayor medida del fruto, mayor cantidad de respuestas a mis peticiones. La promesa es que pidamos todo lo que queramos y nos lo va a dar el Señor. Entonces nosotros podemos confiar que esa es la voluntad del Señor, que Él nos quiere bendecir en todo. En Jueces 9, del 8 al 15 días, dice, un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, reina sobre todos nosotros. Pero el olivo le respondió, he de renunciar a dar aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme entre los árboles. Después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera le respondió, he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre los otros, pero la vid les respondió, he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Y por último, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino les respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Esta palabra nos enseña que mientras que alguien esté buscando su propio reinado, no va a dar fruto. Se debe vivir para otro reinante. El Señor buscó que los discípulos que le servían a Él, que le seguían a Él, fueran a dar fruto. Nosotros podemos ser más en la medida que sirvamos a los demás, que nos entreguemos, que nuestro fruto sea para alguien más. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, para sacar el aceite de la aceituna, uno tiene que espicharla y machacarla. Ahí está dispuesto eso a quedarse todo para que salga el fruto. De la vid también hay que espichar las uvas para poder sacar el vino. De la higuera, el higo hay que cocerlo y cocinarlo y así para poder fructificar. Nosotros podemos entender que lo que se nos ha dado y el fruto que nosotros tenemos va a hacer crecer, va a edificar la iglesia y vamos a poder ayudándonos en medio de este camino de liderazgo a servir y ayudar
en la medida que ese fruto que nosotros tengamos va a edificar a otras personas. Creo que nosotros podemos pedirle más al Espíritu Santo y sí vamos a poder alcanzar la medida del Señor. Pero cuando reconocemos lo que el Señor Jesús hizo, es más fácil para nosotros amar, es más fácil para nosotros ser humildes, alegres, pacientes, tener el dominio propio, cuando reconocemos a Jesús en lo que nosotros, en nuestras debilidades, en lo que nosotros necesitamos. Entonces, ustedes de todos modos revisen su cartilla para que puedan responder bien su tarea. Pero vamos a cerrar orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esos frutos. Ya ustedes tienen dones, eso está claro. Ahora le vamos a pedir los frutos al Espíritu Santo. Que sea el Señor haciéndonos fructíferos en todo lo que nosotros hagamos. Que podamos tener la paz, que podamos tener la paciencia, que podamos en medio de todo lo que nosotros hacemos, ser diligentes en buscar todo el Espíritu Santo, que es el que nos va a capacitar y nos va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que necesitamos más de ti. Hoy venimos y reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Tenemos necesidad de tu presencia, de tu palabra, de tu unción, de lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, guíanos, Espíritu de Dios. Que seas tú, Señor, soberano en medio de cada uno de nosotros, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Que seas tú manifestándote, Señor. Y que pongas en nosotros, Señor, el querer producir más fruto. Queremos, Señor, tener amor, humildad, amabilidad, ser fieles, tener dominio propio, ser bondadosos, ser pacientes, tener paz. Eso es lo que anhelamos. Queremos, Señor, poder manifestar esos frutos de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que donde ha habido manifestación de las obras de la carne, Señor, que ahora de aquí en adelante se manifiesten los frutos de tu Espíritu. Que donde ha habido chisme, enojo, contienda, borrachera, envidia, arrebatos, celos, discordia, idolatría, libertinaje, inmoralidad sexual, impureza. Padre, en el nombre de Jesús te pido que por esa sangre que tú derramaste, Señor, que nos hagas limpios y que nosotros podamos producir en nuestra vida amor, paz, paciencia, fidelidad, bondad, amabilidad, humildad, dominio propio, alegría. Gracias, Señor, porque podemos confiar que tu misericordia está para nosotros. Podemos confiar, Señor, en que tú nos has perdonado, que tú limpias, Señor, nuestro camino y que tú sanas nuestro corazón y restauras, Señor, aún nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Queremos honrarte a ti con todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé